Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un video más. Hoy les hablaré sobre comunicaciones digitales. Comenzamos. Comunicaciones digitales abarca una gran área de técnicas de comunicaciones que incluyen la transmisión digital y la radio digital. Se aplica la transmisión de pulsos digitales entre dos o más puntos en un sistema de comunicaciones. La radio digital es la transmisión de portadora analógica moduladas digitalmente entre dos o más puntos de un sistema de comunicaciones. Los sistemas digitales de transmisión requieren una instalación física entre el transmisor y el receptor, como un par de hilos metálicos, un cable coaxial o un cable de fibra óptica. En los sistemas digitales de radio, el medio de transmisión podría ser el espacio libre, la atmósfera terrestre o una instalación física, como un cable metálico o de fibra óptica. Límite de Shannon de capacidad de información. La capacidad de información de un sistema de comunicaciones representa la cantidad de símbolos independientes que pueden transportarse por el sistema en determinada unidad de tiempo. El símbolo binario más básico es el dígito binario o bit. En consecuencia, conviene con frecuencia expresar la capacidad de información de un sistema en bit por segundo o bps. En 1928, R. Hartley de los laboratorios telefónicos Bell desarrolló una relación útil entre la amplitud de banda, el tiempo de transmisión y la capacidad de información. El planteamiento sencillo de la ley de Hartley es: que la capacidad de información es una función lineal de la amplitud de banda y del tiempo de transmisión y es directamente proporcional a ambos. Si cambia el ancho de información o el tiempo de transmisión, se tendrá un cambio directamente proporcional de capacidad de información. Claude Shannon, también de los laboratorios Bell, publicó en 1948 un trabajo donde se relacionaba la capacidad de información de un canal de comunicaciones con el ancho de banda y la relación de señal a ruido. El enunciado matemático del límite Shannon de capacidad de información es: La siguiente figura muestra un diagrama de bloque simplificado de un sistema digital de radio. En el transmisor, el precodificador hace la conversión de nivel y a continuación codifica o agrupa los datos que llegan en una palabra de control que modula a la portadora analógica. La portadora modulada se conforma, se amplifica y a continuación se transmite por el medio de transmisión hasta el receptor. En el receptor, la señal de entrada se filtra, amplifica y se aplica a continuación al circuito desmodulador, que produce la información de la fuente original. Los circuitos de reloj y de recuperación de portadora eliminan la información de la portadora y del reloj de sincronización de la señal modulada que entra. La técnica de modulación digital más sencilla es la modulación digital de amplitud, que no es más que modulación de amplitud con portadora completa y doble banda lateral. La ecuación que describe la modulación digital de amplitud mediante una señal binaria es la siguiente. Formas de onda de entrada y salida para un transmisor digital con modulación de amplitud. Una forma de onda encendido apagado se puede modular de forma coherente o incoherente, con poca diferencia en funcionamiento. El uso de portadoras analógicas de amplitud modulada para transportar información digital es un tipo de radio digital de relativamente baja calidad y bajo costo, y en consecuencia rara vez se usan sistemas de comunicaciones de gran capacidad y alta eficiencia. Manipulación por desplazamiento de frecuencia. Es un tipo de modulación digital relativamente sencillo y de baja eficiencia de modulación digital. La FSK binaria es una forma de modulación de ángulo, de amplitud constante, parecido a la modulación convencional de frecuencia, pero la señal moduladora es una señal binaria que varía entre dos valores discretos de voltaje y no es una forma de onda analógica que cambie continuamente. La ecuación general de la FSK es la siguiente. Rapidez de bit, FSK y baudio.
con la FSK binaria hay un cambio de frecuencia de salida cada vez que cambia la condición lógica de la señal binaria de entrada. En consecuencia, la rapidez de cambio de salida es igual a la rapidez de cambio de entrada. En la modulación digital, la rapidez de cambio de entrada del modulador se llama frecuencia de bit o rapidez de transferencia de bit. Tiene las unidades de bit por segundo. La rapidez de cambio de la salida del modulador se llama baudio, en honor a Émile Baudo. Con frecuencia, el baudio se malentiende y se confunde con la rapidez de bit. El baudio es una rapidez de cambio y es igual a la recíproca del tiempo de un elemento de señalización en la salida. La siguiente figura muestra un transmisor FSK binario simplificado, que se parece mucho a un modulador convencional de FM y con mucha frecuencia es un oscilador controlado por voltaje. La frecuencia de reposo o central de portadora se escoge de tal modo que esté a la mitad entre las frecuencias de marca y de espacio. Un 1 lógico corre a la salida del VCO hasta la frecuencia de marca y un 0 lógico desplaza la salida del VCO a la frecuencia de espacio. En consecuencia, al cambiar la señal binaria de entrada entre las condiciones de 1 lógico y 0 lógico, la salida del VCO se corre o desvía entre las frecuencias de marca y de espacio. La desmodulación FSK es bastante sencilla, con un circuito como el de la siguiente figura. La señal de entrada FSK se aplica en forma simultánea a las entradas de los dos filtros pasabanda a través de un divisor de potencia. El filtro respectivo solo pasa la frecuencia de marca o solo la de espacio a su respectivo detector de envolvente. A su vez, los detectores de envolvente indican la potencia total en cada banda pasante y el comparador responde a la mayor de las dos potencias. A este tipo de detección FSK se le llama detección no coherente. No hay frecuencia. Implica en el proceso de desmodulación que esté sincronizada en fase o en frecuencia o en ambas con la señal FSK que entra. Manipulación por desplazamiento de fase. Es una forma de modulación digital angular de amplitud constante. El esquema más simple de PSK usa dos fases de salida para representar dos dígitos binarios. Una fase de salida representa un 1 lógico y otra un 0 lógico. Cuando la señal de entrada digital cambia de estado, la fase de la portadora de salida varía entre dos ángulos que están desfasados en 180 grados. Esta técnica es conocida como modulación por desplazamiento de fase binaria. La siguiente figura muestra un diagrama simplificado de bloques de un transmisor BPSK. El modulador balanceado funciona como conmutador de inversión de fase, dependiendo de la condición lógica de la entrada digital. La portadora se transfiere a la salida, sea enfasada o bien desfasada a 180 grados, con referencia al oscilador de portadora. La siguiente figura muestra un diagrama de bloques de un receptor BPSK. La señal de entrada puede ser el circuito de recuperación coherente de portadora detecta y regenera una señal de portadora que es coherente, tanto en fase como en frecuencia, con la portadora original de transmisión. El modulador balanceado es un detector de producto. La salida es el producto de las dos entradas, la señal BPSK y la portadora recuperada. El filtro pasabaja separa los datos binarios recuperados de la señal moduladora compleja. La ecuación para describir el proceso de desmodulación es la siguiente. Para una señal de entrada BPSK D, es decir, 1 lógico, la salida del modulador balanceado es codificación M-ario. M-ario es un término derivado de la palabra binario y M es solo un dígito que representa la cantidad de condiciones o combinaciones posibles para determinar cantidad de variables binarias. Los sistemas FSK y BPSK son M-ario, en los que M es igual a 2. Muchas veces conviene, en la modulación digital, codificar a un nivel mayor que el binario. Por ejemplo, un sistema PSK con 4 fases de salida posibles es un sistema M-ario en el que M es igual a 4. Y si hay 8 fases posibles de salida, M sería igual a 8. Y así sucesivamente. La cantidad de condiciones de salida se calcula con la siguiente ecuación. Recuperación de portadora. Es el proceso de extraer una portadora de referencia de fase coherente de una señal en el receptor. A esto a veces se le llama referencia de fase. Un método frecuente para lograr la recuperación de portadora en BPSK es el lazo cuadrático, mostrado en la siguiente imagen. La forma de onda BPSK recibida se filtra y a continuación se eleva al cuadrado. El filtrado reduce el ancho espectral del ruido recibido. El circuito cuadrático elimina la modulación y genera la segunda armónica de la frecuencia de la portadora. La fase de esta armónica se rastrea con el PLL. La frecuencia de salida del VCO en el PLL se divide en dos y se usa como referencia de fase para los detectores de producto. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y denle pulgar arriba.